La Radio Televisión Pública Valenciana echa el cierre. Telemadrid, que parecen unas situaciones calcadas. ¿Qué va a pasar con Telemadrid? Enseguida lo vamos a analizar, pero saludo a Vicenç Mifsud, que es vicepresidente del Comité de Empresa de la Radio Televisión Valenciana. Arratsaldeon, buena tarde, Vicenç. Buenas tardes, Claudio, y en un día durísimo para la gente que estamos trabajando en Radio Televisión Valenciana. Lo entendemos y como compañero, desde luego, te quiero transmitir también, pues un abrazo. Te quiero enviar un abrazo, Vicenç, y a todos los trabajadores. Vamos a ver, ayer a la mañana recibíais la noticia de la anulación del ERE. ¿Vosotros os esperabais la decisión del Gobierno de Valencia de cerrar la televisión, la Radio Televisión? Nosotros esperábamos un poco de responsabilidad por parte del Gobierno y parece que siguen sus 13 de lo que ha motivado la sentencia de nulidad. La sentencia de nulidad es por vulneración de derechos fundamentales y una de las cosas que cita es precisamente la falta de diálogo en todo momento y las decisiones unilaterales de parte de la empresa, aparte de la vulneración de los derechos a la hora de aplicar la selección de la gente a la que se despidió, de afectaciones y desafectaciones que en muchos casos se hicieron por interés político y no por interés empresarial, desafectando a personas que seguramente en algunos casos correspondían más con la ideología del Partido Popular. Eso lo establece la sentencia y teníamos claro que esos movimientos iban a provocar la nulidad. Pero es que en vez de, a partir de ese momento que se les condena a readmitir a la gente por vulnerar derechos fundamentales, hacen un acto de mayor irresponsabilidad, que es vulnerar un derecho mayor constitucional, que es el de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, del país valenciano, de tener Radio Televisión Valenciana, una radio que emita en su propia lengua. Pero, Vicenç, pero, a ver, yo creo que me digas, nosotros recibimos desde luego esta noticia y escuchamos esta mañana al presidente Fabra diciendo que es que no puede asumir ese gasto el Gobierno. Te pregunto. Nosotros recibimos, dice como razón, no se puede ejecutar de alguna manera la readmisión de esos más de 1.000 trabajadores porque no hay dinero público para pagar eso. Eso es cierto. ¿Eso es cierto? Es falso. ¿Por qué? Y te explico. La readmisión de los trabajadores no cuesta 40 millones de euros. La readmisión de los trabajadores tendrían que devolver 5 millones de euros a la empresa. Entre otras cosas, como todo el mundo sabe, los trabajadores que fueron despedidos cobraron unas indemnizaciones. Sí. Las últimas remesas de despido se hicieron en agosto. Al pagarles los salarios de tramitación, tienen que pagarles los salarios entre agosto y a día de hoy, cuando cobraron una anualidad. Esa gente tiene que devolver la anualidad. Pero lo que me estás diciendo entonces que no es cierto que sea inviable económicamente, financieramente. Efectivamente. Lo que te estoy explicando es que devolver, que vuelvan los trabajadores no le cuesta 40 millones al Gobierno en indemnizaciones, sino que el Gobierno se resarce de 5 millones que ha pagado ya en indemnizaciones. Y despedir a toda la plantilla le va a costar 90 o 100 millones de euros. Por lo tanto, lo que se puede hacer es pactar un ERE, intentar, por ejemplo, que los cerca de 150 o 200 trabajadores que se marcharon de forma voluntaria con las condiciones, ver si quieren o no volver a la empresa e intentar negociar un acuerdo en la línea del redimensionamiento de plantilla que le planteamos los representantes de los trabajadores durante agosto de 2012, cuando tuvimos el periodo de consultas del ERE. ¿Y tú ves esa intención por parte del Gobierno de Valencia? Es decir, ¿cómo se va a solucionar este, en principio, problema laboral para 1.700 trabajadores de esa radiotelevisión valenciana? Por primero no somos 1.700, seríamos unos 1.560 si se readmitiesen los compañeros que tenemos en la calle. Vale, ¿cómo se va a solucionar? ¿Ves intención por parte del Gobierno? Porque el Gobierno ha dicho que se cierra. Sí, y se cierra y es una voluntad de ellos de cerrarlo. Eso tiene unos trámites. En este momento nuestros compañeros están emitiendo y además estamos haciendo un programa demostrando la necesidad que tiene la sociedad valenciana de una radiotelevisión que vertebre y que sea garante de que los ciudadanos tienen derecho a emisiones en su lengua propia. Nosotros vamos a intentar que a través del trámite legislativo frenar esa decisión. Sabemos que el Partido Popular tiene mayoría absoluta, pero tiene que modificar la ley. El propio presidente de la Generalitat reconoce que van a suprimir un servicio público y lo contrapone a la sanidad o la educación. Pero oiga, en una comunidad como la nuestra, que tiene lengua propia,
La Constitución establece que el Gobierno está obligado a garantizar que los ciudadanos tienen derecho al acceso a su lengua, a las dos lenguas oficiales de la comunidad. Cuando se cierre esto, desaparece uno de esos derechos. Y, por lo tanto, tiene que preservarse el derecho a la educación y el derecho a la sanidad y, al mismo tiempo, el derecho a que la gente sea informada en su propia lengua. Todo eso se tiene que preservar. Pero es que lo grave del caso es que dicen, oye, no, es que vamos a cerrar Canal 9 para no recortar en sanidad, pero es que están recortando en sanidad. Vincents, seguimos muy atentos todo lo que ocurre en ese, bueno, pues canal hermano, en otra televisión pública que es la Radio Televisión Pública Valenciana. Eskerrik asko, muchísimas gracias, Vincents. Venga, gracias por el apoyo y vamos a intentar luchar y defender esto que es necesario para los valencianos. Estamos en contacto.